Pues bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por conectarse hoy sábado por la noche. Sé que no es fácil para muchos, pero para algunos sí, ¿verdad? Y hoy vamos a tener una charla interactiva para poder ver por qué a veces nuestra gente que tanto andamos queriendo que trabaje no quieren trabajar en historia familiar, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Les comentaba yo que si pueden tener sus escrituras a la mano o su celular para que puedan pues ir rápidamente a sus escrituras. Se los agradeceré mucho porque vamos a empezar. ¿Sí? Buenas noches. Vamos a empezar con una escritura, la voy a leer yo. Mientras alguien me puede buscar Doctrina y Convenio 128:17. Otro me puede buscar, por favor, Mateo 18:16. Ahí sí lo van, o quieren que les asigne la escritura a cada quien. ¿Cómo ven? Para que sí me las tengan. Ahora sí, en orden de aparición. La hermana Nélida, no sé si anda por ahí, hermana, para que me busque 128:17, por favor. ¿Quién sigue? Hermana Giriart, si me hace favor, Mateo 18:16. Marta Luisa, por favor, 1 Pedro 3, 18 al 21. Genaro Ávila, hermano, por favor, ¿me puede buscar 1 Pedro 4:6? Pau, ¿me puedes buscar 138:18 de Doctrina y Convenios, por favor? Y hasta ahí nos quedamos, para que las vayamos teniendo a la mano. Voy a empezar con la escritura que está en Doctrina y Convenios 88:11. Esta va a ser una charla interactiva, así que por favor me comentan, ¿sale? Y dice, y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento. ¿Qué entendemos con esta escritura, hermanos? ¿Qué me quiere decir? ¿Algún hermano? ¿Hermana? Y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento. Es el Espíritu Santo, o sea, Él es el medio. Obviamente que Jesús es el que abre nuestro entendimiento, porque recordemos que nosotros, antes que tener un cuerpo físico, ya éramos inteligencias. Exacto. Entonces, Él nos alumbra por medio del Espíritu Santo. Así es. Cuando yo leí esta escritura me puse a pensar, porque dice que la misma luz vivifica nuestro entendimiento, y me puse a pensar, a lo mejor no hacemos lo que debemos hacer simplemente porque no lo entendemos, porque nuestra luz, que debe de estar brillando siempre, nuestro entendimiento no lo entiende de la manera que el Padre quiere que lo hagamos, ¿verdad? Así que vamos a comenzar desde el principio con este bello tema de historia familiar, ¿sí? ¿Ustedes saben de qué hablan los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento? Los últimos 2 versículos. ¿Alguien sabe? De Elías. Ajá, de Elías el profeta. ¿Y qué nos dice? Más o menos, parafrasearla si no se la sabe de memoria. Que antes de que venga el Señor, vendrá Elías el profeta y él tornará el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Exactamente. No sea que venga y era la tierra con una maldición, más o menos así. Así es, ¿verdad? Porque si no se hace, se va a herir la tierra con una maldición. Fíjense, estos son los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Ahí se cerró esa dispensación. ¿Y con qué se abrió nuestra dispensación? ¿Ustedes saben? A ver. El ángel Moroni también repitió esa parte. Exactamente. Y yo pregunto, ¿será tan importante esta escritura que se cerró una dispensación con ella y se abrió otra con ella? ¿Será tan importante esta escritura? ¿Cómo ven? Sí, estoy esperando a que me entre o quiere decir que pedir. Sí, más o menos.
A ver, pensé que estaba comentando lo de la escritura. Es sumamente importante, ¿verdad? Tanto que nuestro Salvador también se las repitió a los nefitas en tercer Nefi 25:6. Dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Que hará volver el corazón de los padres a los hijos. Ahora nos habla de una maldición, porque si no la tierra va a ser herida con una maldición. ¿Qué maldición es esa, hermanos? Porque estos versículos nos los sabemos re bien, ¿verdad? Sobre todo si trabajamos en historia familiar, pero ¿qué es la maldición que dice ahí el Señor? Que no Que no tendremos, estaremos sellados como, perdón, como familias, Ujú. y no puede haber exaltación si no hay familias, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Exactamente. Hermano Genaro, ¿quería decir algo? sí, ese encadenamiento, como dijo la hermana, Ujú. muy bien. Así es. Esa es la maldición, que no va a haber familias eternas. Entonces es nuestro deber, por el conocimiento que tenemos, el ayudar, ¿verdad?, a que haya familias eternas. Eso es lo más importante. ¿Y con qué familia tenemos que empezar, hermanos? La nuestra. Con la nuestra, ¿verdad? Con la nuestra. ¿Y ustedes creen que simplemente el sellarse en el templo ya tengo la garantía de ser familia eterna con mis hijos y mi esposo? No, esa es solamente una promesa. Y las promesas para que se lleven a cabo, pues hay que perseverar hasta el fin. Exactamente, ¿verdad? Mucha gente dice, ah, yo ya me sellé, ya estoy segura, pero no es cierto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muy bien. Vamos a hablar de 4 preguntas que podemos hacernos en historia familiar. Un ¿Sé momento. realmente? Ana Genaro está levantando la mano. Ah, perdón, hermano Genaro, dígame. Sí, me encantó en el discurso del funeral del esposo del Elder Holland, Ujú. que la fecha más importante no era de su nacimiento ni de su fallecimiento, Su sino la del sellamiento. sellamiento, ¿verdad? Así es. Entonces, como usted dice, pues ya está hecho todo, no, pero es el inicio para Así es. empezar el encadenamiento de todas nuestras generaciones, nuestros ancestros y nuestra descendencia. Exactamente, ¿verdad? A mí me encantó también eso que la fecha más importante era el día que ellos se sellaron y da la fecha, ¿verdad? Que fue en el 63. Muy bien. Pues entonces yo les voy a hacer 4 preguntas que vamos a analizar. Sé qué es la historia familiar, sé cuándo comenzó, por qué debo hacerlo yo y cómo lo puedo lograr. Vamos a analizar esas 4 preguntas, ¿sí? ¿Qué es la historia familiar, hermanos? Todos trabajamos en historia familiar, pero ¿qué es la historia familiar? Pues su nombre lo dice, Ajá. ¿no? Es obtener la historia de toda mi familia, de mis ancestros, para poder dejarla como herencia a mis descendientes. Ujú. Quiénes fueron, porque de ahí nosotros podemos aprender por qué soy como soy, tanto físicamente como mi forma de ser, mis Así genes, es. ¿sí? Al conocer a mis antepasados, por eso dice la escritura, volver el corazón, porque nos llegamos a amarlos al conocerlos. Y vamos a lograr que nuestros descendientes también nos amen a nosotros y a sus más también antepasados, porque los van a llegar a conocer. Yo Claro. en vida solo conocí a mi abuela materna y algo medio me acuerdo de mi bisabuela materna, a nadie más. Y gracias a esto, yo esta historia he conocido quiénes fueron, por qué fueron, etcétera, sus nombres, porque ve que antes les ponían un montón de nombres, o se casaban varias veces, tenían muchos hijos. Yo he aprendido muchísimo en base a esta historia familiar, o sea, de mi familia, tanto lado Gracias, hermana materno Jackie. como paterno. Sí. Muy bien, muchas gracias. Así es, todos somos hijos de nuestro Padre Celestial y vivíamos con Él, pero al aceptar el plan de salvación y venir a tomar un cuerpo aquí a la tierra, queríamos regresar avanzando, ¿verdad? No igualito que como estábamos allá, y la única manera era hacerlo como familias. Por eso el Padre nos da la oportunidad. Es como un entrenamiento, no sé dónde leí que decía que era como un entrenamiento aquí en la vida, el poder ser padres, ¿verdad? Entonces tenemos este privilegio de poder ser padres, de poder crear familias, pero eso es el compromiso, regresar como familias, no regresar solos, ¿verdad? Como venimos aquí a la tierra, sino regresar como familias. Y eso es lo importante.
porque tenemos que empezar, como decía la hermana Jackie, pues a veces no conocemos a todos nuestros ancestros, ¿verdad? Simplemente a los inmediatos, normalmente papá y mamá, y hay gente que ni siquiera a sus padres conoce. Entonces aquí es donde entra la investigación genealógica y es lo bonito, empezar a descubrir para volver nuestro corazón a ellos y que podamos realmente amarles sin conocerles físicamente, pero sí les vamos conociendo. A mí me encanta, por ejemplo, trabajar con los censos, porque ahí nos dice qué edad tenían, qué religión tenían, si sabían escribir, qué profesión tenían, y eso es una forma de irlos conociendo, ¿verdad? Muchas veces nada más tomamos datos rápido, pero no nos damos el tiempo de poder leer completo un registro. En este caso, censos, puede ser de defunción. Yo siempre les digo, es muy importante los registros de defunción porque a veces mueren las personas por alguna enfermedad hereditaria y que no se manifiesta inmediatamente, se puede manifestar generaciones después y si estamos enterados podemos tener un tratamiento adecuado. Sin embargo, muchas veces dice la gente, ah, pues si estábamos rezanos todos, yo no sé de dónde viene eso. Pues viene de nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces los invito a tomarse unos minutitos a leer las actas de defunción. Muy bien. ¿Cuándo comenzó la historia familiar, hermanos? ¿Cuándo inició esta gran obra? ¿Cuándo comenzó? A ver, ¿quién me puede Desde decir? nuestros padres Adán y Eva, En la ¿sí? Porque si a resurrección, a nosotros se partir nos de la pide que resurrección. lleguemos hasta entonces, es porque empezó desde entonces. No, Perdón. vamos a ver de dónde empezó. Me han dado muchas respuestas cuando yo expongo este tema, ¿verdad? Muchos me dijeron en la restauración del Evangelio. Vamos a ver, Doctrina y Convenio 138-18, ¿a quién se lo di, por favor? Quien lo tenga, me lo puede leer, por favor. Doctrina y Convenio 138-18. ¿Alguien lo tiene? Quien sea, por favor, para no tardarnos. Me lo diste a mí, aquí lo tengo. Ah, perfecto, gracias. Dice, mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró, libertad a los cautivos que habían sido fieles. El 18, vamos a leer hasta el 19-20, por favor. ¿Ok? 19 y 20. Y allí se les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales con la condición de que se arrepintieran. Mas a los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos, y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Muy bien. Leyendo esta escritura, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Qué quieres? Desde el concilio. Desde Cuando el el- Por Señor lo que estuvo en la entiendo, tumba, fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y fue con los muertos y restauró todo para que se les empezara a predicar. Exactamente. Entonces, pues ellos ya estaban listos, pero necesitaban que alguien en la tierra hiciera sus ordenanzas. Así es, Entonces, ¿verdad? desde Fue ahí, desde entonces, desde que nuestro Salvador murió y fue al mundo de los espíritus. Pero fíjense bien, lo que leyó la hermana Luz es importante. Él fue, pero por decirlo así, al paraíso, ¿verdad? Porque dice, los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos. Entonces él organizó, ahora sí que un ejército para poder predicar el evangelio. Recuerden que en el mundo de los espíritus, pues están todas las personas, ¿verdad? Que han vivido sobre la tierra y han fallecido. Y entre ellos están profetas y hay mucha gente que siempre ha seguido a Dios. Entonces él pudo organizar perfectamente bien la obra de historia familiar, la obra misional allá, para que pudiéramos realizarla pues físicamente, porque sabemos que allá no hay agua, ¿verdad? Y se necesita, pues, para un bautismo. Y vamos a verlo esto en la ley de los 3 testigos. Vamos a Mateo 18-16, por favor. ¿A quién se lo di? Me tienen seguidito 1 de Pedro 3, 18, 21 y 1 de Pedro 4, 6. Si me hacen favor. ¿A quién se lo di? A mi hermana Muchas gracias, hermana. me pidió Mateo 18:16. Exacto, gracias. Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o a dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Así es. Entonces, esta es la ley de los testigos, ¿verdad? Que 2 o 3 testigos que hablen de lo mismo, entonces vamos a ver que aquí sí realmente se hizo esto. Me están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre genealogía y la historia familiar? La historia familiar es mi historia, ¿verdad? Lo que es inmediato a mí. Genealogía es ya después de una investigación, es hacer una investigación más profunda de más generaciones hacia atrás. Normalmente nos están pidiendo 4 generaciones, que a mí siempre se me ha hecho bien poquitito, porque por ejemplo aquí en México, siempre les digo, con 3 actas sacan las 4 generaciones. ¿Por qué? Porque en mi acta está el nombre de mis padres, que es la segunda, y de los abuelos, que es la tercera. Si yo consigo el acta de nacimiento de mi mamá y de mi papá, ya tengo ahí también a sus padres, entonces a sus abuelos. Ya son 4 generaciones, así bien rapidito, hermana Jackie. Sí, perdón, sí es importante eso de recalcar, que sabe qué, hermana, sí, ay, perdón, volví Ya a se la poner. había bajado. Sí, que sí son 4 generaciones, pero me he topado con gente y dice, pues ya mi tío, qué sé yo, ya están. No, mijito, es 4 a partir de donde estamos. O sea, si tú ya tienes hasta tu tatarabuelo, pues es de tu tatarabuelo para atrás. Tú tienes la obligación por mandamiento de hacer 4 generaciones. Si ya están las esenciales, pues síguele para atrás. Esas tú vas a responder por 4 nuevas. No decir, pues ya lo hicieron y me acuesto. No, tienes que ser 4 desde donde se quedaron, mijito. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Bueno, nos piden las 4 que soy yo, papá, abuelos y bisabuelos. Pero siempre digo, todos somos hijos, padres y hermanos de alguien. Entonces, ¿a poco mi bisabuelo hasta ahí ya? No puedo poner, ya estaba comenzando. ¿Perdón? Pensé que estaba hablando el hermano, preguntando. Bueno, entonces, todos somos hijos, padres y hermanos, sobrinos, tíos. Entonces, todos ellos tienen generaciones hacia atrás y tenemos la obligación de descubrirlos para poder hacer esa línea, porque yo no puedo hacer una línea, una cadena de 4 eslabones, pues qué chiquita, ¿verdad? Se supone que es una cadena eterna, entonces tenemos que llegar hasta lo más atrás que podamos. Es muy importante que trabajemos en esto. Muy bien, Algo volvemos. muy importante, hermana Isa, también, Sí, dime. que por ejemplo, muchas veces decimos, ok, es la primera generación, yo, mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, pero en esas 4 generaciones no nada más son ellos, recordemos que también tenemos tíos, también tenemos Claro. primos, nuestros abuelos también tienen hermanos y así, y el árbol no solamente crece hacia arriba y hacia abajo, sino las ramas crecen también hacia los lados. Entonces, ahorita que mencionaba la hermanita, no recuerdo el nombre, que decía que 4 generaciones sí, pero a lo mejor esas 4 generaciones no están completas y podemos ir agregando también. Claro. Y muchas veces pensamos que la historia familiar solamente son fallecidos y eso es totalmente falso, hermanos. La historia viva es bien importante porque si nosotros sabemos las fechas de nuestros primos, tíos, sobrinos, hay que agregar todos esos datos porque cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, esos datos se van a quedar en puros aproximados porque no metimos cuando era su momento todas las fechas exactas y lugares exactos. Entonces no piensen que la historia familiar solamente es así, ¿verdad? Es vivos y fallecidos. Por eso la historia viva es bien importante, pero bien importante, hermanos. ¿Sí? Bueno, seguimos ahora con Pedro. Primera de Pedro 3, 18, 21, por favor. Yo la tengo, hermana. Por favor. Sí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber, 8, fueron salvadas por agua. El símbolo de la cual corresponde al bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la petición de una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. Aquí nos está testificando, fíjense, el presidente, ay, perdí su nombre, Joseph Fielding Smith, cuando nos dio la revelación de Doctrina y Convenio 138-18, que nos habla de cómo El Salvador llegó al mundo de los espíritus a organizar esta obra muchos años antes, 1800 años antes,
Pedro estaba testificando de esto, ¿verdad? Que él fue y predicó a los espíritus. Entonces, imagínense, esto ya se sabía desde antes, ¿sí? Ahora vamos con 1 Pedro 4:6, por favor. Yo, hermana, Gracias, hermano. porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Muy bien, muchas gracias. Ahí otra vez nos testifica Pedro en otro lado, ¿verdad? Que también se predicó el evangelio a los muertos. Yo no sé por qué la gente no cree en el bautismo por los muertos. Muchos dicen, yo nada más creo en la Biblia. Pues ahí está en la Biblia, estamos demostrando con la Biblia. Me dicen que repita qué escritura se leyó anterior, es 1 Pedro 3:18 al 21. Gracias, Pau. Y esta fue 1 Pedro 4:6. Ahora, no asigné esta, pero está facilísima y todo el mundo la conoce. 1 Corintios 15:29. ¿Alguien se la sabrá por ahí o me la busca rapidito? ¿Sí me la pueden o la leo? Primera de Corintios 15:19. 29. Gracias, Ok. Luisa. Ujú. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Fíjense, ahí ya se estaban bautizando por los muertos, porque el Señor lo organizó y Pedro lo sabía y testificó 2 veces de esto. Ahora Pablo está testificando también de esto y ya vimos en Doctrina y Convenios que se testifica de esto. Entonces, ¿hay alguna duda en nuestro corazón de que esto es falso? No. No, ¿verdad? Estamos aplicando la ley de los 3 testigos, por eso estamos leyendo estas escrituras que a veces ni las leemos o ya las vemos así como, ya me las sé, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros realmente nos convertimos en salvadores en el monte de Sión. ¿Qué significa eso de ser salvadores en el monte de Sión? Bueno, yo entiendo, el monte Sión es el templo, ¿no? Entonces estamos salvando a los espíritus que ya no poseen ahorita un cuerpo físico para que tomen sus ordenanzas y logren tal vez llegar a la exaltación en familias, encadenados uno tras otro como eslabones, y pues si es mi familia, obviamente yo estar unido a ellos. Y cuando resucitemos y lo que sea, estemos unidos como familias. Gracias, Jackie. Y lo bonito, fíjense que esto, nada más hacemos ordenanzas por nuestra familia, ¿verdad que no? Hacemos por mucha gente que ni siquiera conocemos, ni siquiera los conocemos o de otros países también. Entonces es bien, bien bonita esta obra porque es una obra de amor, es una obra desinteresada. Yo siempre les decía en mi barrio y se reía mi obispo que decía, la obra de historia familiar está muerta porque los muertos no vienen a decirnos, oye, no has hecho nada por mí. Es una obra nada más de voluntad nuestra hacia ellos, ¿verdad? Imagínense si ellos tuvieran ese permiso de venir, aunque fuera en un sueño, y decir, por favor, haz la obra por mí, ¿no la haríamos? ¿Por qué Hermana, necesito? Dime, perdón por interrumpirla, dime. pero ahorita que menciona eso, usted que dice que los muertos no vienen, yo creo que la mayoría que hemos hecho alguna ordenanza en el templo por algún familiar, siempre hemos sentido la presencia de esa persona con nosotros ahí. Entonces, en lo personal, yo puedo testificar que sí vienen. Yo tuve la oportunidad de hacer las ordenanzas por mi abuela materna, que fue quien me crió, y yo sentí su presencia en el templo, y por la noche yo la soñé antes y después de haber hecho los convenios en el templo. Entonces, yo sí puedo testificar que sí vienen, ¿no? Y creo que la mayoría que hemos hecho alguna ordenanza por algún familiar, lo hemos sentido también. Pues Así yo es, hasta sin familiares, con gente que ni sé, así también es. vienen y me hablan en sueños o así despierta, me dicen, oye, me dan nombres, me dan fechas, me dan lugar, yo nada más anoto y resulta que sí existieron. Así es, Entonces, sí. Sí es verdad, pero yo me refiero a que, por ejemplo, o sea, cuando son familia directa a veces se puede, ¿verdad? Y cuando hay, pues, permiso para que vengan, vienen. Entonces, yo sé que sí, porque yo lo he vivido, pero no todas las personas tienen esa experiencia, ¿verdad? Me dice también una hermana que también, así es. Entonces, yo creo que sí tenemos un testimonio de esto, pero si ustedes lo cuentan, alguien más va a decir, ahí están locos. Una vez mi propio obispo me dijo, ya deja de ver, ¿cómo se llamaba ese programa? Almas Perdidas,
Le digo, yo ni veo ese programa, ¿verdad? Entonces, a veces ni los mismos miembros lo creen. Mi mismo obispo me lo dijo. Pero eso es lo bonito, ¿ver? Ser salvadores en el monte de Sión. Por eso lo hago yo. Esa es la tercera pregunta. Por eso lo hago yo. Porque yo me convierto en ese salvador en el monte de Sión, ayudando a personas desinteresadamente y que llegamos a querer. Ahorita yo estoy ayudando a una hermana que está teniendo unas pruebas terribles en su vida, tanto de salud como de muchas cosas. Empezamos el domingo con su genealogía y el domingo se puso bien grave que acabó en el hospital. El lunes ella salió del hospital bien contenta, trabajamos otras tantas horas y también se puso bien mala. Y el jueves ella iba a entrar en el taller de trascender conmigo y resulta que no pudo porque otra vez estaba en el hospital, ¿verdad? Y ella está muy afligida. Le digo, usted no se aflige, hermana, vamos a seguir trabajando en su árbol porque pues yo ya siento cariño por ella y apenas la conocí el domingo pasado, fíjate, ni una semana, pero uno empieza a sentir ese amor tanto por los vivos como por los que están del otro lado, ¿verdad? Y eso es lo bonito. Y algo importante de una escritura que todo mundo se sabe, que está en Doctrina y Convenios 128:15. Gracias, hermana Luisa. Y que nos dice, ¿verdad? Y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, esto lo dijo José Smith, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, y me encanta esta parte, que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Como dice Pablo tocante a los padres, ellos y nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Y a mí me encantan esas frases, yo hasta las marqué aquí en más fuerte, porque dice, son principios, para empezar, son principios que no se pueden desatender. ¿Por qué creen entonces que lo desatendemos, hermanos? En los barrios, ¿ustedes saben qué porcentaje hay de miembros activos que trabajan en su historia familiar a nivel mundial? Activos. ¿Alguien sabe el porcentaje? Un Se van a espantar. 23%, ¿Perdón? un 23%. Ay, ojalá fuera. 3% trabajan en su historia familiar activos. Ya no se diga los inactivos. Qué pena. 3%. ¿Tenemos trabajo o no tenemos trabajo? Muchísimo. Es una cosa que se me hace increíble que no se lo haga, porque es un principio que no se puede entender porque atañe a nuestra salvación. No podemos ser salvos sin ellos. La salvación, recuerden que es personal, la exaltación es familiar, entonces necesitamos unirnos como familias y ayudar a los demás que entiendan esta maravillosa obra para que puedan ellos lograr hacerlo también. Ahora, mi cuarta pregunta, ¿cómo lo puedo lograr? A ver, ahí viene lo bueno. ¿Cómo lo puedo lograr? Hermanita, tengo una pregunta, perdón. Dígame, hermana Luz, dígame. Usted acaba de decir algo muy importante, pero no le escuché muy bien. Usted dice que la salvación, ¿cómo fue la salvación? La salvación es personal. Ajá, Usted puede ser individual. salva porque cree en el Salvador y guarda sus mandamientos, pero la Ok, exaltación va a ser en familias, no en puedo ser familia. salva. Ok, Así ok. es. Gracias, hermana. De nada, por eso la importancia de sellarnos esas cadenas por la eternidad, ¿verdad? Es lo Sí. importante. Muy Ok, bien, hermanita, gracias. gracias. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Sabían ustedes que los consultores son el motor de la historia familiar? Los consultores lo pueden lograr, hermanos. Yo quiero contarles una pequeña anécdota que yo viví en el 2004, ya hace 20 años. Ay, qué rápido se me va la vida. Mi obispo me llamó a mí como consultor de barrio y como muchos obispos tienen un solo consultor para todas las familias, ¿sí o no? Pasa bien seguido. Entonces me dijo, era mayo, bien que me acuerdo, y me dice, hermana, para diciembre queremos la meta de llevar 1000 nombres al templo. ¿Cómo creen que me sentí? Los mexicanos sabrán, como el pípila, con una losa que sentí que me aplastó. Dije, ¿cómo voy a lograr 1000 bautismos para llevar en diciembre? Tenía 7 meses para hacer esto. Bueno, pues yo les puedo testificar que llevamos 1000 nombres en diciembre al templo. ¿Cómo lo logramos? Consultores. Mi esposo me apoyó siempre en todas las cosas y a mí hasta me daba risa con algunos hermanos porque en aquella época, en el 2004, no existía el Family Search. Lo único que se trabajaba era el PAF.
No sé si algunos lo conocieron, muchos, algunos sí, ¿verdad? Los que son más antaños como yo. Entonces solamente estaba el PAF. ¿Y qué hacía? Pues fui casa por casa de los miembros pidiéndole una cita para trabajar en su historia familiar, armando su árbol en el famoso PAF, ¿verdad? Entonces, familia por familia, pero eran muchas. Y le dije, obispo, yo no puedo con todas, yo necesito que me ayuden. Entonces llamó otras 2 consultoras y entre las 3 logramos esos 1000 nombres. Y les digo que a mí me daba risa porque había hermanos que no querían trabajar en su historia familiar y me citaban a las 10, 11 de la noche. Han de haber dicho, no, la hermana ni va a venir, pues mi esposo me llevaba, le digo que siempre me apoyó. Entonces llegaba a las 10, 11 de la noche, a ver, hermana, usted me citó ahorita, vamos a trabajar. Y vieran las caras que hacían, porque sí llegaba yo a esa hora, y a trabajar, cuando menos una hora. Y normalmente antes se llenaban hojitas, no sé si recuerden los veteranos que son como yo, era puras hojitas, todo ahí, quién eres tú, tus papás, abuelos, hijos, primos, tíos, llenábamos hojas de registro familiar. Entonces decía, saquen sus hojas. Y en la computadora empezábamos a meter en el famoso programa de PAF todos los datos, todos los datos, todos los datos. Y eso me ayudó a mí para que pudiéramos tener el registro de todo mi barrio en el PAF. Y fíjense lo que hicimos, porque a mí me daba ansias de que a veces le decía a los hermanos, hermano, ¿y su genealogía? Ah, ya la tiene mi mamá, ya la tiene mi tía, ya la tiene mi abuelita. ¿Y usted? No, yo no, pues ellos las tienen, ¿yo para qué? Entonces nos propusimos la meta y el obispo me apoyó en que se imprimió por medio de ese PAF un libro de cada familia. Y no nada más dimos un libro por cada integrante de la familia, engargolamos y todo impreso, precioso. Entonces, yo me sentía en las nubes porque podíamos estar logrando esto en pocos meses. 7 meses, hermanos, es muy poco para que un barrio completo trabaje. Yo les estoy dando lo que a mí me funcionó. Entonces se logró, hermanos, que aún bebés tenían su álbum, su árbol familiar impreso, con lo que tuvieran. Porque antes no teníamos que estar leyendo los rollos en los lectores, tardaban meses en llegar, nos los prestaban 2 meses y pues era muy difícil trabajar. Ahora, gracias a la tecnología, es una aliada increíble, ¿verdad? Porque ahora podemos ver esos rollos en la hora que querramos, el día que querramos y las veces que querramos. Antes tenían un costo mínimo que era nada más el envío, creo que era 4 pesos mexicanos, y nos los prestaban 2 meses, pero no había muchas copias de rollos, ¿verdad? De microfilms. Entonces, si estaban ocupados, teníamos que esperar los 2 meses de cada persona para que nos llegaban. Podía tardar hasta 1 año en llegarme un microfilm para poder verlo y buscar esos registros. Ahora O no, los hermanos, rompían, ahora, hermana. ¿mande? A veces los rompían y Ajá, ya no podíamos tener porque la anterior persona lo había roto así es. y ya no lo teníamos. Ahorita por eso les digo, es una gran bendición la tecnología. ¿Y qué otra cosa tenemos aparte? El Centro de Historia, bueno, se llamaba Centro de Historia Familiar, ahora es Centro de Family Search. Eso es otra herramienta increíble. Mi compañera que está aquí, Ruth, y yo nos la pasamos solitas trabajando en nuestra historia familiar todos los viernes, ¿verdad? De 11 de la mañana a 2 de la tarde, es nuestro horario. Entonces, ahí estamos solitas, pero pues estamos trabajando en nuestra herencia, ¿verdad? La posteridad. Ya hay una escritura en Doctrina y Convenio 128 que siempre pierdo, déjenme la localizo rapidito, que nos habla de un libro. ¿La han leído, hermanos? ¿Alguno ha leído esta escritura? Porque a mí me encanta, nada más que siempre la pierdo. No me Es la la puedo. que habla de los 2 libros, el libro Ajá, de la vida y el libro de exactamente. ay, no recuerdo cómo se llama el otro Está en libro, pero el de nuestra propia 24. vida personal. Ah, 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 ah. Aquí está. Está en 128-24, hermanos. Voy a leer la parte que a mí me fascina, porque está hablando de la construcción del templo y nos dice, para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud. Ofrezcamos, pues, como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días, ay, una ofrenda al Señor en rectitud y presentemos en su santo templo un libro que contenga el registro de nuestros muertos. Y esta palabra que viene me fascina, el cual sea digno de toda aceptación. ¿A qué se refiere que sea digno de toda aceptación?
La hermana Luz pide las escrituras. Este es 128-24, hermana. La parte final, porque está muy larga. ¿Qué significa presentar un libro? Dice un registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. ¿Qué significa? Hermano Arturo Castillo, ¿está por ahí? ¿Me puede comentar para usted qué significa esto? A ver si está. Gracias, Que lo Pablo. tengamos completo. Ajá. Hermana, disculpe, ando manejando. No se preocupe, discúlpeme usted a mí, es que no sabía. Gracias. Luz está alzando la mano. A ver, Isa. hermana Luz. Bueno, sí, hermanita, yo quería, déjeme quito mi manito, quería pues explicar, o no, comentarle, compartir con ustedes lo que yo entiendo de algo que sea realmente digno ante el Señor. Y una hermanita, no sé si fue usted, hace como 2, 3 semanas atrás que entramos a otra capacitación, ella y otro hermano decían que es el poder hacer algo digno para el Señor, o sea, hacerlo realmente bien, no solamente desde el corazón, sino también dedicar el tiempo, como usted decía, de estudiar, de conocer, de saber todo sobre nuestros antepasados. Entonces dice el Señor, ahí el Señor, no quiere decir que eso sea lo único, pero el Señor decidirá si es digno o no ante sus ojos, ¿verdad? Entonces es como realmente tomarnos el tiempo. Y es que hoy en día no sé si les pasa a ustedes lo mismo que a mí, pero con el correr de estos días tan corticos, cada vez es menos tiempo, menos tiempo, menos tiempo, pues a veces cuesta, ¿verdad? Nos cuesta a veces realmente tener ese tiempo y dedicarlo constantemente a la obra del Señor. No sé, lo hablo por mí personalmente. Gracias, Muchas hermano. gracias, hermana Luz. Hermana Georgina. Sí, gracias, hermana. También para mí es una escritura que me ha aterrizado mucho. Para mí, un libro aceptable es que no tenga errores, que sean los datos correctos, que no andemos, vamos a decirlo, adivinando. Hay que buscar bien, hay que empezar por censos. Primero se tiene que buscar el fallecimiento de la persona que estoy buscando, ¿sí? O sea, hay tantos pasos tan importantes para que en verdad no haya errores, porque Dios no será burlado. Entonces es importantísimo que usemos todo lo que tenemos a la mano, lo que hay en México, que no, pues no es mucho, ¿verdad? No hay muchos censos en México. Nada más yo conozco el de 1930 y en algunos pueblitos, en algunos estados habrá otros tipos pues, de censos. Eso es lo que yo entiendo y así es por lo que yo me aboco, ¿sí? A buscar correctamente bien los nombres, porque hay lugares en los cuales hay homónimos, o sea, en el mismo Sí, sí, pueblo, sí. el mismo apellido, el mismo nombre, entonces, Es y horrible. con un nombre, con un solo nombre que uno ponga mal en nuestro árbol, nos puede pues mandar 5 generaciones fuera de nuestro árbol. Entonces, ahí vemos la importancia que sea aceptable ante el Señor. Muchas gracias, hermana. De nada, hermana. Sí. Hermana Lupita. Sí, hermana, solamente quisiera reafirmar la escritura anterior que comentó usted con otra que la verdad sí la habla exactamente de la genealogía. Ahí mismo en Doctrina y Convenio 127.9 dice: y además, guárdense en orden todos los registros para que se depositen en los archivos de mi santo templo, a fin de que se guarden en memoria de generación en generación, dice el Señor de los ejércitos. Así es, así es. Va a haber probabilidad de que a veces no encontremos algunos datos, hermanos. No quiere decir que no vamos a meter nombres, tenemos que meter nombres, tenemos que meter lugares y a veces podemos estar en 127.9, dijo el hermano. Tenemos que meter esos datos porque si lo dejamos así como que, pues no me sé la fecha, pues ya ni lo meto. No, hermana, estamos rompiendo los eslabones de las cadenas eternas, ¿sí? Es bien importante que lo hagamos. Yo quiero comentarles sobre esta escritura también, de que para mí
que sea digno de toda aceptación, primero debe ser digno de aceptación para mí, porque yo no me puedo engañar. Yo puedo decir, ay, hago ahí cualquier cosita y lo presento, pero es digno de aceptación incluso para mí. Imagínense para el Señor cómo debe de ser. Yo me encontré en una ocasión con unos registros de una hermana que yo estaba ayudando, que de repente caí en que todos eran del 1 de enero, todos eran del 1 de enero. Y le digo a la hermana, ay, hermana, qué coincidencia que su familia todos son del 1 de enero. Ah, no, hermana, yo nada más le pongo la fecha así por ponerle fecha. O sea, error. Nunca pongamos las fechas así. Si no tenemos la fecha ni el año aproximado con el puro nombre y el lugar, nos esperamos, porque por ahí se va a jalar un registro en indexación que tanto nos ayuda y va a aparecer algo real. No inventemos cosas, hermanos, ¿sí? Porque nos limitamos nosotros mismos. Y yo quiero testificarles, hermanos, que el Señor nos ayuda, el Padre nos ayuda. Yo empecé mi historia familiar hace cerca ya casi de 40 años, muchos años trabajando en esto, pero yo tuve bueno, he tenido tantísimas experiencias como ustedes no tienen una idea, pero una que les quiero comentar es que en una ocasión, se las comenté creo en otra clase, yo estaba barriendo, haciendo mi quehacer, hace 30 y tantos años, y oí una voz que me dijo, escribe a la parroquia de Colotlán, Jalisco. La familia de mi papá es de Colotlán, Jalisco. De mi papá yo no tenía más que el nombre de mi papá y de su papá, porque su papá había sido filarmónico según los censos y lo llevaron en la Revolución Mexicana y jamás regresó. Entonces nunca supieron si quedó muerto ahí en el campo de batalla o se casó y nunca regresó. Nunca supimos nada. No he encontrado jamás un acta de defunción en estos 40 años. Entonces, para mí, pues estaba muerto, ¿no? Y cuando escuché esa voz, escribe a la parroquia de Colotlán. Yo vivía en un pueblito de Veracruz, que todavía no había ni internet ahí. Todo lo buscábamos por medio de enciclopedias. Ya estoy viejita. Y me acuerdo que yo le dije a esa voz, yo ni siquiera sé dónde queda Colotlán. Sé que es en Jalisco, pero no la identifico ni siquiera dónde está porque está diferente la geografía de Jalisco. Yo seguí barriendo y volví a oír la voz, escribe a la parroquia de Colotlán. Dije, bueno, ahorita. Y seguí barriendo. Y bien firme que me dice la voz que escribas a la parroquia de Colotlán. Dije, ok, pero no tengo la dirección. Me metí a la enciclopedia a buscar dónde quedaba siquiera Colotlán. Encontré que estaba en uno de los 3 como manita que tiene en la geografía y me puse a escribir, pero yo ni sabía qué, o sea, nada más me dijo escribe a la parroquia. Entonces yo escribí a quien corresponda porque no sabía ni a quién iba y puse mi remitente y adentro yo escribí en la carta, yo les dije, necesito información de la señora y le di el nombre de mi abuelita y de mi abuelo porque son mis abuelos y quisiera saber algo más de ellos. Carta de cartero. Entonces, mandé mi carta por obediencia porque realmente yo dije, pues, ¿quién me va a contestar así, no? Como a los 3 meses recibí una carta de Colotlán, Jalisco, de la parroquia. Y para sorpresa y bendición mía, tenía 6 o 7 actas con eran copias, pero de las originales venían a firmas y todos ellos. Y me mandó el acta de matrimonio de mis abuelos, que ahí traía el nombre de sus padres, me mandó actas de nacimiento de los bisabuelos, que también traían nombre de los padres, y en un ratito, siendo que yo nada más tenía a mí, a mi papá y al abuelo sin ningún dato, el puro nombre. Ahí llegué a 7 generaciones con esas cartas que me mandó. Entonces, yo puedo testificarles, hermanos, que si somos obedientes a la voz del Espíritu Santo, que nos va a estar siempre aconsejando las cosas, por dónde irnos, qué hacer, que seamos obedientes, vamos a tener grandes bendiciones. Yo tuve esa bendición, ya con esos datos que yo tuve de esas actas, pude irme para atrás por muchos años. Entonces, es una gran bendición, hermanos. No piensen, es que yo no sé, ¿cómo le hago? Pues si yo no sabía ni dónde quedaba el pueblito ese, imagínense, menos la dirección. Y no sabía ni qué pedir. O sea, el Espíritu fue el que me dijo qué hay que escribir y todo. Entonces, hay que vivir de una manera, hermanos, que podamos ser receptivos a la voz del Espíritu Santo para cuando llegue esa revelación podamos escucharla. Porque como dice, ¿verdad? Él no está con una voz fuerte, no está en el viento, no está en el fuego, es una voz apacible. Que si estamos tan metidos en el mundo, en nuestro trabajo, en
tantas ocupaciones, no lo vamos a poder escuchar. Entonces debemos de ser sensibles, que nuestro oído pueda oír esa voz apacible que nos va a indicar qué hacer. Yo se los puedo testificar en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. No sé si tengan algún comentario, hermanos, o terminamos. Sí quedamos claros con nuestras 4 preguntas. ¿Qué es la historia familiar y la genealogía? Ahí ya las perdí, aquí están. ¿Cómo, cuándo comenzó? ¿Por qué debo hacerlo yo y cómo lograrlo? Yo quería dar esta charla porque es importante, porque a veces, como les decía al principio, no lo hacemos porque no conocemos ni cómo hacerlo, ni quién dijo que lo hiciera, ni nada de esto, ¿verdad? Pero sí es bien importante. ¿Tienen algún comentario, hermanos? Yo, Isa, A ver, dime, Pau. estoy agradecida, me encantó el taller, pude poner mucha atención y tomarme realmente la responsabilidad muy en serio de saber por qué, ¿verdad? Creo que todos vamos en el camino suponiendo, aprendiendo un poquito aquí, un poquito allá, línea por línea, pero hoy lo que me queda más claro es que para hacer mi historia familiar tengo que tener registros que tienen que ser basados en registros, porque si no, no es genealogía, es mitología. A veces las personas están deseosas de querer avanzar y quieren llegar hasta Adán, y se nos ha explicado que eso no es posible. O sea, que hay registros que no están a nuestro alcance, pero posiblemente el Señor en algún momento, cuando Él así lo considere, estarán. Pero por el momento, pues tratemos de hacerlo con toda la responsabilidad y ayudemos a alguien más, aparte de nuestra familia, que es nuestra responsabilidad. El servicio que damos es también para otras familias, ¿no? Y algo que pensé, ¿no? Que finalmente al hablar de familias, cuando hablamos de Family Search, dice que se está creando el árbol familiar de la familia de Dios. Entonces me parece grandioso poder, también cuando revisemos en Participa, cuando estemos indexando, tener siempre una oración para que esa ayuda que viene de los cielos, el velo se rasga y llega. Y a veces, como dicen, ¿no? Nos vamos recibiendo de diferente manera cada uno, en sueños, nos hablan, cada quien tiene una manera en la que el Señor se comunica personalmente. Entonces, seamos atentos y trabajemos, porque ellos están esperando por nosotros, y yo estoy segura que al escuchar estas capacitaciones se regocijan igual que yo. Muchas gracias, Isa. Que tengan hermosa noche. Muchas gracias, Pau. Gracias, Ruth, hermana, también a ti. Dígame. ¿Puedo decir algo? Ajá. Yo agradezco, hermana, que usted me abrió la mente, que yo estoy inquieta, desesperada, de que sabemos que hay muchos que están muy apaciguados, dormidos, no sé qué les pasa a los hermanos, y yo me desespero. Y decía yo, qué puedo hacer para levantarlos? Entonces, muchísimas gracias, me dio muy buena idea. Y mañana mismo me le pego al obispo y a quien sea para estarle duro y darle, y hagamos eso de que por lo menos un nombre, pero no a diciembre, no, yo soy bien avariciosa, yo quiero mínimo un nombre al mes por familia. Está bien, es que a mí me pidieron 1000, hermana, no podía ponerlo de un día a otro. Irme a trabajar a la casa de los hermanos, conseguir quien me lleve, porque pues sí, yo estoy sola y etcétera, pero yo sí soy capaz de ir y ahí estar como chicle, ¿cómo se dicen? Palito de no sé qué, para estar dale y lograr lograr lo que usted, gracias, hermana, me dio una excelente idea. Todo muy bien, muchas gracias, hermana. Gracias. Pues va a haber gente que no nos acepta, ¿verdad? Yo les he comentado en otros videos que me han dicho, déjame en paz con la genealogía. Y pasan años y después piden ayuda porque no lo han hecho solos. Entonces, dejémoslos. Habrá quien sí quiera. Hay una hermana también, consultor de estaca de mi estaca, que ella se desespera mucho también porque dice, es que nadie viene. En la estaca nada más somos 4 consultores de estaca para toda la estaca. Y nadie va, ni al turno de ellas, ni a nuestro turno. Y ella se desespera y dice, ¿qué más podemos hacer? Le digo, mira, los invitamos, les platicamos, les exhortamos. Si ellos no quieren, no podemos obligarlos. Entonces tenemos que dejarlos. Ni modo, cada quien vamos a responder al Señor y a ver qué le decimos, que tenía mucho trabajo y no pude hacer mi historia familiar. No creo que sea un buen pretexto, ¿verdad? Porque nos da el tiempo, tenemos 24 horas. A veces
no nos alcance el tiempo, pues levantarse tantito más temprano, ¿verdad? Para que sí nos alcance el tiempo para hacer otra cosita más. O le apago, yo soy enemiga de las novelas, perdón por las que las ven, pero ese tiempo lo podemos dedicar a hacer esta obra o a hacer otra cosa, ¿verdad? No precisamente pues estar viendo la televisión tanto tiempo o con el internet, con el Facebook y todo eso. Hermano Genaro. Sí, gracias, hermana. La última, no había notado la pregunta que ahorita repitió, que dice, ¿por qué tengo que hacerlo yo? En la última escritura que nos comparten en Doctrinas y Convenios 127, 9, en el 5 dice, y además os declaro unas palabras referente al bautismo por vuestros muertos, vuestros. En el 6 también dice, de cierto así dice el Señor concerniente a vuestros muertos. Y adelantito dice, sus muertos. Entonces esto es es parte de pertenencia, que por qué tengo que hacerlo yo, porque son míos, ¿verdad? Y me sorprende el gran amor del Padre que nos comparte. Últimamente que estamos escuchando mucho de que seamos salvadores en el monte de Sión, la palabra yo ser un salvador no lo aceptaba porque es mucho compararnos con nuestro Salvador. Sin embargo, lo entiendo que los acerco, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer convenios y llegasen a salvarse. Entonces, esto es tan hermoso de poder compaginarlo con cuál es mi obra, ¿verdad? Así como el Padre dice, esta es mi obra y mi gloria. Pues mi obra es ayudar a mi Padre Celestial a lograr que sus hijos logran estos convenios, ¿verdad? Es lo que quería compartirles y Muchas gracias. testificarles que esto es verdad. Ahorita que dijo, esta es mi obra, en una ocasión, mi esposo fue presidente de Estaca casi 10 años, entonces en aquella época se utilizaba que venían los apóstoles y venían autoridades generales a las casas de los presidentes. Y en una ocasión fue una autoridad general y yo le pregunté, todos sabemos cuál es la obra de Dios, ¿verdad? Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Pero yo le dije, ¿y dónde hay una escritura que diga, esta es tu obra? Y no supo. ¿Ustedes saben? Una escritura que diga, he aquí, esta es tu obra. Yo me baso mucho en las escrituras, hermanas. Fui maestra de seminario 15 años, de Instituto 4, y me la paso estudiando las escrituras todo el tiempo. Vamos a Doctrina y Convenios 11:20, y con esto terminamos. Dice, he aquí, esta es tu obra. Guardar mis mandamientos, sí, con todo tu poder, mente y fuerza. Y uno de los mandamientos, pues nos lo está dando en Doctrina y Convenios 128:15, ¿verdad? Donde nos habla de que debemos de trabajar por nuestros muertos. Y al final dice, ellos y nosotros no pueden ser perfeccionados, pero tampoco nosotros sin ellos, ¿verdad? Entonces, ahí habla de la pertenencia que es el hermano Ávila, y es muy importante. Este es un mandamiento, porque dijo, es un principio que no se puede desatender. Eso no es un mandamiento esto, hermanos. Lo es. Entonces, es bien importante que realmente hagamos lo que tenemos que hacer, hermanos, que nos convirtamos, que nuestro corazón realmente se allegue a Dios. Hoy les pasé una escritura a las hermanas, bueno, no era escritura, era un pensamiento de un discurso del presidente Nelson, déjenme lo localizo, que ya se me perdió, que habla acerca de la Pascua, ¿verdad? Y nos habla acerca de cómo podemos hacer que ya no querramos pecar. Y nos dice, la palabra sacrificio significa hacer las cosas sagradas, rendirles honor. Cuando honramos su sacrificio y nos sentimos agradecidos por él, podemos recibir en gran medida el intenso deseo de ser mejores hijos de Dios, de permanecer alejados del pecado y de guardar los convenios como nunca antes. Imagínense, el trabajar en la obra de historia familiar y tener que ir al templo y hacer estas ordenanzas, a mí me hace más digno, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermanos, que hagamos esto, que realmente, como dice el profeta,
nos va a ayudar a permanecer alejados del pecado y a guardar los convenios como nunca antes. Eso, me encantó esa frase, guardar los convenios como nunca antes. A lo mejor los guardamos, pero a veces somos selectivos, pero aquí no hay selección, aquí es obediencia pura. Yo sé que esto es verdadero, hermanos, y se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haberse... Dígame. Me disculpe, la escritura que nos acaba de compartir de mi obra, 11:20, Doctrina y Convenios 11:20. Es el único lugar, y créanme que he leído las escrituras, a mí me encanta empezar de tapa a tapa. Yo empiezo a leer el Antiguo Testamento y termino con el Nuevo, empiezo con el Libro de Mormón y acabo con Perla de Gran Precio, ¿verdad? Yo los invito a hacerlo, hermanos. A lo mejor se lleven varios años, pero en nuestra vida podemos leerlos muchas veces, y cada vez que los leamos vamos a encontrar cosas nuevas. Es bien bonito esto. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer, hermanos. Realmente, si amamos a Dios, tenemos que ser obedientes. Es una forma de demostrar el amor que le tenemos, ¿verdad? Entonces, hagámoslo. Muchas gracias, hermanos, por haberse conectado. Ya me pasé, pues ya es 1 hora. Siempre decimos que es media hora, pero siempre con los comentarios nos alargamos, pero me encantaron sus comentarios, sus aportaciones. Muchísimas gracias por ello. Voy a detener la grabación para terminar con una oración. Muchas gracias.